Bueno, el otro tipo de datos de los que disponemos en un lenguaje de programación usualmente son los reales. Hay algunos lenguajes de programación que no cuentan con él, pero son lenguajes muy particulares. Estos son una aproximación al conjunto de los reales. El conjunto de los reales es un conjunto continuo, infinito, que tiene unas propiedades muy ricas que no pueden ser representadas totalmente aquí en los lenguajes de programación, pero la aproximación que se nos da es bastante útil. Por ejemplo, en el lenguaje C++, los reales se codifican con la palabra doble. El double no pareciera tener mucho significado o correlacionarse mucho con la palabra real, pero es porque aquí se está hablando de que tiene doble precisión. Hay otra representación que utiliza precisión simple. El asunto de la precisión lo que nos va a permitir es aproximarnos mucho más entre números reales que se están representando en esta representación. Es decir, vamos a tener la posibilidad de tener números mucho más cercanos el uno al otro en el espacio de los reales. No vamos a tener la continuidad, pero vamos a tener la posibilidad de acercarnos más entre números. Si nosotros tenemos esa definición, en C++ siempre se va a poner primero el tipo de la variable, en este caso para definir la variable x, entonces estaríamos diciendo que es del tipo double, es de tipo real. La variable x va a quedar en el alcance de esta definición, dependiendo si está dentro de una definición de una función, si está dentro del programa principal, si está por fuera de todas las funciones, eso va a definir su alcance, pero esta variable en este momento va a quedar definida el tipo real y es la variable x. Como les he dicho, es imposible representar la continuidad, el computador trabaja de manera discreta, es imposible representar la infinitud, esto solamente trabaja con memorias finitas, con cantidades de valores finitos, entonces no vamos a poder representar todos los reales, solamente vamos a poder representar un conjunto finito de los reales. Como estamos hablando de doble precisión, vamos a poder representarlo con 8 bytes, es decir, vamos a tener 64 bits para representar esos reales. La notación que se utiliza, la representación que se va a utilizar es la representación del IEEE, que es una organización que define cómo se hacen este tipo de representaciones, y lo que nos permite es representar valores que están en estos rangos. Entre los valores negativos estamos en estos rangos. Notemos que es un valor bastante grande negativo, menos 1.79 por 10 a la 308. Es como si le pusiéramos a ese unito negativo al menos 1, 308 ceros al lado. Sería 1,0000308, pues combinándolo con los valores que están después del punto decimal. Es un valor negativo bastante grande en el sentido de su magnitud. Y el valor más cercano a cero, por el lado de los negativos que podemos aproximar, y eso es lo que nos define la precisión, es el valor menos 2.22 por 10 a la menos 308. Esto quiere decir que ponemos el menos 2 y lo vamos a correr hacia la derecha 308 posiciones, es decir, va a quedar el valor menos 0.00000000308 ceros, 222.507. Es un valor bastante pequeño y bastante cercano a cero. Eso es lo que significa la doble precisión. Lo mismo podemos hacer por el lado de los positivos. El valor más cercano sería el 0.0000308 ceros, 222.507, y el valor más grande positivo que podríamos representar sería el 1.79 por 10 a la 308, es decir, más o menos 1,0000308 ceros puestos ahí. Recordemos que no todos están representados, van a haber grandes saltos. A medida que el número se hace mucho más grande, va el salto entre un número real y el siguiente es mucho más grande. La precisión se hace mucho más rica en los intervalos cercanos a cero, porque ahí es donde nosotros vamos a trabajar. Por propiedades matemáticas a uno le gusta trabajar ahí en esa región y después lo escala a las regiones de interés si el valor que tiene que trabajarse es muy grande. Pero uno tiende a trabajar en los valores cercanos a cero porque ahí es más rica y más fina la precisión, entonces tenemos valores mucho más cercanos. Esto nos da 15 dígitos de precisión, 15 dígitos que podemos utilizar acá. Dado esa representación, los números que nosotros podemos poner utilizan una notación ya de escritura que llama la notación científica. Esa notación científica nos permite escribir números de esta manera, menos 3.14, 15, 92, 65, que no tienen exponente, que no tienen sino la representación directa del número. Por ejemplo, el menos 0.0 con el signo, pero el signo para el 0 no tendría significado, o podríamos utilizar la notación científica como tal que nos dice 6.022.14.12.9 por 10 a la 23. Entonces ahí volvemos y hacemos corrimiento de dígitos dependiendo de si es positivo o negativo, los corremos hacia la izquierda o hacia la derecha. En este caso lo estaríamos corriendo
hacia la izquierda, es decir que este número se aproxima a 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 23 ceros puestos ahí. Mientras que este otro se aproxima como a menos 6 corrido a la derecha, es decir, menos 0.0000, aproximadamente 10 ceros, y el 6, 6, 7, 4, 2, 8, 7. El signo positivo también puede ser utilizado, no tiene dificultades y podemos trabajar tanto en el lado positivo como en el negativo. Esos literales los podemos escribir y el lenguaje de programación los acerca al número real que puede ser representado con la representación que hablamos antes, con la IEEE. Estos son ejemplos de variables que creamos, que estamos definiendo, estamos declarando, estamos diciendo que la variable es del tipo real, pero de una vez le damos un valor inicial. ¿Por qué? Porque las variables se inician en C con cualquier valor, con el valor en el que esté la memoria en ese momento. Entonces puede ser un valor tan abstracto, tan extraño, que no podemos saber qué efecto tenga sobre nuestro programa. Entonces una buena práctica de programación es iniciar los valores de las variables en el momento en que se declaran. Entonces en este caso estamos diciendo que la variable E está tomando el valor de menos 2, de 2.718281, que es una buena aproximación inicial al valor del número neperiano. Es buena aproximación para nosotros que estamos trabajando inicialmente en programación, pero para cálculos científicos esa aproximación tiene que ser mucho más grande. Los números reales no cuentan con solamente 8 bytes ni 64 bits, sino pueden ser de 128, de muchos más bits, lo que permite hacer unas aproximaciones mucho mejores. Aquí estamos definiendo la variable A, estamos diciendo que va a tomar el valor 1, la variable X que va a tomar el valor menos 1, una variable luz que va a tener el valor muy cercano al valor que nosotros tenemos de referencia de la velocidad de la luz, unas variables de constantes que podemos definir utilizando la notación científica, o una variable como coordenada 1, si estamos hablando de un plano cartesiano, que va a tomar el valor de menos 2.1.